¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Arnie HB. En esta ocasión, por motivo de las fiestas patrias, hemos traído para ustedes un cuento, inspirado en los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se le aparece y habla con el espíritu de Benito Juárez. Esta es una obra original de mi autoría. Todos los diálogos son de mi inspiración y con la responsabilidad de todo lo que salga en este cuento pues es mía. También les platico que las fuentes históricas en las que me he basado es el maestro Emilio Rabasa y básicamente las frases célebres de don Benito Juárez. Sin más, tercera llamada, comenzamos. En los albores de las fiestas patrias de la nación mexicana, en el mes de su independencia, dicen que fue en la madrugada del 12 de septiembre de 2024, alrededor de las 3 de la mañana, cuando, en la penumbra del Palacio Nacional, ocurrió algo extraordinario, un suceso paranormal. El espíritu del presidente Benito Juárez, el benemérito de las Américas, el presidente de la legalidad, de los principios firmes y del derecho inquebrantable, se le apareció al presidente don Andrés, el presidente de la felicidad, de la popularidad y del bienestar. He venido a verte, Andrés, porque la patria se desangra, sufre como no lo había hecho en mucho tiempo, dijo don Benito con el peso de la historia en su voz. Siento un frío helado, un vacío profundo en el corazón de mi ser, pero a ti te veo sonriente, Andrés, riendo enfrente de la prensa, burlándote de la hipocresía del traidor del momento, de la maestra y del pelón innombrable. La escena impactante, digna de un cuadro de Diego Rivera. La aparición del espíritu de Juárez no es solo una advertencia, era un llamado desesperado. El espíritu de Juárez, el guardián de la patria que en su hora más oscura se encuentra con un presidente aparentemente ajeno al dolor que aqueja a la patria. Dos mundos chocan, uno sumido en la gravedad de la historia y el sacrificio, el otro flotando en su popularidad y en la ligereza de su convicción de bienestar. La escena es un grito silencioso de terror y angustia, un recordatorio de que la responsabilidad y el compromiso con el pueblo nunca deberían ser tomados a la ligera. Don Benito miró a don Andrés con el peso de los siglos en sus ojos y le preguntó: ¿por qué sonríes cuando la patria llora, Andrés? Hoy amaneció encadenada, manchada por la corrupción y la traición. Siente un dolor profundo. Llora porque las cadenas le pesan, porque ya no puede volar ni ser libre. Llora por aquellos que, en su amor por la ley y el derecho, han sido golpeados por la policía y los gases lacrimógenos. Los que más se esforzaron, los más tenaces, a quienes les arrebataron esas noches sin dormir, esas madrugadas en las que sacrificaban la diversión por el estudio, para convertirse en los arquitectos de grandes sueños de justicia.
Llora por ellos, Andrés, que trabajaron con mérito y esperanza y ahora ven sus logros pisoteados. Llora también por los millones de inocentes, aquellos ingenuos que no saben que han sido esclavizados, que viven al día sin darse cuenta del peso que llevan, de la libertad que les han robado. Sufre por cada vida atrapada en una mentira, en un sistema que les niega la posibilidad de soñar y alcanzar la justicia. Las palabras de don Benito resonaron como una llamada al despertar, una súplica para que el presidente Andrés Manuel viera el dolor profundo que recorre el corazón de la nación. ¿Cómo puede reírse cuando la patria llora? La patria está herida y solo un liderazgo que entiende ese dolor podrá liberarla de las cadenas que la oprimen. El presidente Andrés, con una sonrisa que desafiaba el peso de la historia, le respondió a don Benito: estoy feliz, 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 porque he impulsado una reforma para deconstruir el poder judicial y hacerlo más inclusivo. Ahora, hasta los que sacan 8 podrán ser jueces elegidos por el pueblo. Pero la oposición no quería. Nos faltaba un voto para lograrlo, hasta que recordé que en política a veces se debe optar entre inconvenientes y buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. Con tono despreocupado continuó don Andrés. Así que conseguí que un diputado de la oposición, acusado de corrupción y pederastia, traicionara a su partido y votara a mi favor. Lo presioné con que lo iban a detener. Claro, sabía que era ilegal, que además ese proyecto era un reciclaje de la legislatura pasada, pero no me importó. Lo logré, les gané, don Benito, y ahora dejaré mi herencia al pueblo. Por eso seré recordado. Las palabras de Andrés resonaron en la habitación, pero no con el orgullo de una victoria moral, sino con el eco frío de una corrupción y la traición disfrazada de victoria. Su risa contrastaba con la sombra del presidente Juárez, quien escuchaba con el semblante grave, incapaz de comprender cómo se podía celebrar una victoria manchada por corrupción e ilegalidad. Andrés veía en su maniobra una jugada maestra, políticamente brillante, pero no se daba cuenta de que lo que dejaba no era un legado de justicia, sino una mancha en la historia. Don Benito lo miró con el corazón herido, como si las cadenas que aprisionaran a la patria también se hubieran apretado un poco más dentro de él. ¿Cómo podía un líder burlarse de los principios que tanto le habían costado al país? ¿Cómo podría la historia recordarlo si lo que quería no sería la justicia, sino el sacrificio de la verdad, la libertad y la justicia en nombre del poder? En ese instante quedó claro: no es la imposición la que garantiza un lugar en la historia, sino la justicia que se deja en el corazón de un pueblo.
Con el alma pesada y la voz quebrada, don Benito Juárez miró a don Andrés con una mezcla de tristeza y desesperación. Su figura imponente y solemne parecía aún más dolida por lo que estaba a punto de decir. Pero ¿qué has hecho, Andrés? Te has corrompido. Eres un corruptor. ¿Qué le has hecho a mi legado?, preguntó con lágrimas invisibles en los ojos. No, Andrés, estás equivocado. En política, la línea recta siempre es la más corta. Un líder siempre debe erguirse bajo el único estandarte de la ley, teniendo como misión suprema la felicidad de su pueblo. Delante del presidente, todos los hombres deben de ser iguales, así como lo son ante la justicia, tratados en dignidad y no ser utilizados. El verdadero reconocimiento debe fundarse únicamente en el mérito y la virtud, mientras que el vicio y el crimen deben recibir el castigo que merecen. La historia nos ha mostrado que el mal solo necesita la inacción del bien para triunfar. Por eso, no es posible escapar de la ignorancia sin esfuerzo, ni del dominio de las pasiones sobre la razón sin una voluntad firme y recta. La auténtica libertad no se encuentra en seguir los caprichos del deseo del poder, sino en someterse a la guía de la razón y del derecho. Solo a través del dominio de la razón, cuando el alma humana lucha por mantenerse firme frente a las tentaciones del poder y los impulsos de la corrupción, se alcanza la verdadera virtud y dignidad. Así es como el hombre se eleva y se hace digno de su libertad. El verdadero humanismo se manifiesta en el triunfo de la razón sobre la pasión y de la ley sobre la política y del derecho sobre el poder. El hombre es una conciencia libre, una criatura capaz de elegir a diario entre el impulso del deseo y la razón. Es un fin en sí mismo, no un medio para ser manipulado, ni siquiera en nombre de su propio bienestar. No puede haber justicia que nazca de la injusticia, ni virtud sin esfuerzo, ni gloria sin honor. Gobernar no es imponer voluntades personales ni deseos efímeros, sino someterse con humildad y determinación a las leyes que garantizan la equidad y el derecho. Solo así, con respeto al derecho y la razón, se construye una sociedad verdaderamente justa, libre y digna. Y tú has desdibujado la justicia que prometiste servir, permitiendo que las sombras del poder eclipsen el brillo de la equidad y la rectitud. Has cambiado el compromiso con la justicia por un juego de apariencias, dejando que la corrupción, el crimen y la injusticia prosperen en lugar de erradicarlas. Tu inacción, Andrés, ha permitido que la justicia se tambalee y que la patria que tanto juraste proteger se esté muriendo. Ahora la culpa recae sobre ti, Andrés, y tu tiempo terminó.
La voz de Juárez se volvió temblorosa, cargada con la tristeza y el dolor de una patria que sentía desmoronarse bajo el peso de la traición y la corrupción. Yo no goberné para el aplauso fácil, Andrés. No, yo no busqué la gloria personal ni el poder por el poder mismo. Mi fuerza venía de defender la ley y el derecho, de cumplir con rectitud, pero también con el ejemplo. Cuando fui presidente, no usé la ley solo como una herramienta de poder, ni para castigar fuera del derecho a los enemigos de México, sino como una brújula moral que guiará mis pasos y a los del pueblo. La autoridad no se sostiene con palabras vacías, ni con trajes elegantes, ni con el respaldo popular. Andrés, los hombres no somos nada, los principios lo son todo. Lentamente, el presidente Juárez dio un paso adelante. Con el corazón pesado y sus palabras se volvieron más urgentes, más dolorosas. ¿Sabes, Andrés, qué es lo que más me duele? Saber que ahora los jueces y ministros, aquellos que deberían ser el pilar de la justicia, serán elegidos no por su virtud, sino por su lealtad a ti. Para mí, el camino siempre fue el estudio, el sacrificio, la constancia. Yo creí y lo sigo creyendo que los hombres grandes son aquellos que luchan toda su vida, que se entregan sin descanso al servicio de la justicia y del bien común. Pero tú estás destruyendo todo lo que tanto me costó construir. La tristeza de Juárez se transformó en un susurro, como si el peso de las palabras fuera demasiado para soportarlo. Has traicionado lo que construimos con lágrimas, sangre y sacrificio. Has arrancado de raíz los sueños de un México más justo, más libre. Estás destruyendo la patria, Andrés, la patria que amé más que a mi propia vida. Las lágrimas de Juárez, invisibles pero presentes, se sentían en el aire, como una lluvia fría de dolor que caía sobre el alma de la nación. Cada palabra era un lamento, una súplica, un grito silencioso que resonaba en lo más profundo del corazón de México. Pero don Andrés, con su sonrisa fría todavía en los labios, no podía comprender el peso de esa tristeza. El país lo sentiría tarde o temprano. Y en ese instante, la figura del presidente Juárez, el hombre que había luchado sin descanso por la justicia, parecía desvanecerse como un recuerdo lejano de un México que soñaba con ser grande, pero que ahora, bajo la mirada de su líder, se desmoronaba lentamente. Estaba sumida en la más profunda devastación. La patria, nuestra madre amada, sufría inmóvil, encadenada,
por el peso del autoritarismo, la corrupción y la traición. Sus alas, que una vez la hicieron volar libre, habían sido brutalmente cortadas y su cuerpo mancillado por aquellos que juraban protegerla, manchado de traición y corrupción. Lloraba la patria por sus hijos, por los inocentes que desconocían el dolor que la consumía. Desgarrada y al borde del abismo, parecía que todo se perdería bajo el peso aplastante de la dictadura de un partido, injusticias y desesperanza. Pero justo cuando las sombras cubrían todo, un rayo de luz inesperado y brillante rompió la oscuridad, devolviendo la esperanza a una patria que se negaba a morir. Pero no fue un milagro divino, sino fue el levantamiento de sus hijos más perseverantes, los más tenaces, los de voluntad inquebrantable y espíritu indomable. Imprescindibles, los nuevos insurgentes que con el corazón lleno de amor por su patria y por la libertad se alzaron con una sola idea, como un solo pueblo. Eran libres, rebeldes, los héroes anónimos que todo lo sacrifican, no por gloria, sino por la libertad, por la justicia y por su patria amada. Se levantaron así los nuevos insurgentes, aquellos que no necesitaban morir ni reconocimiento, pues su fuerza venía de la razón y del derecho. Eran los estudiantes que habían insurgido y ahora eran los abogados de la patria que venían a liberarla. Eran los abogados de México. Y en medio de ellos, con una voz que trascendía el tiempo, don Benito Juárez, con el alma de la patria vibrando en su pecho, levantó la mirada al cielo. Con la firmeza de quien nunca se rinde, pronunció palabras que resonaron en lo más profundo del corazón de cada mexicano. Mexicanos, un pueblo que desea ser libre, lo será. Hidalgo nos enseñó que el poder de los tiranos es débil cuando se opone a la voluntad del pueblo libre. No podemos rendirnos ahora. Seguiremos luchando con todo lo que tengamos hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan. Y entonces la patria no cayó. Se levantó más fuerte que nunca, sostenida por los brazos de quienes nunca dejaron de creer en ella. Porque mientras haya mexicanos dispuestos a entregarlo todo por la libertad y la justicia, mientras haya corazones que latan por la libertad, la patria siempre renacerá. En ese momento quedó claro que los héroes imprescindibles no son aquellos que están en los libros de historia, sino aquellos que día tras día, en silencio y con sacrificio, mantienen viva la llama de la patria y la esperanza. Mientras ellos vivan, México será eterno. ¡Que viva México libre!